Bueno, vamos entonces a explicar este ejemplo que es el cálculo de concentraciones en el equilibrio que ya habíamos comenzado. Nosotros dijimos que ponemos en un balón una cierta cantidad de hidrógeno, una cierta cantidad de yodo y una vez pasado un tiempo X aparecerá una cierta cantidad de yoduro de hidrógeno y llegaremos a un equilibrio en el cual ya conocemos cuál es la constante, esto digamos lo tengo como dato y sé que por supuesto este valor de constante sirve mientras mantengamos esta temperatura. ¿Cómo hago para calcular cuál es la concentración que me quedó de hidrógeno en el equilibrio, de yodo en el equilibrio y cuánto se produjo de yoduro de hidrógeno una vez alcanzado el equilibrio? Lo primero que nosotros vamos a escribir es una tabla en la cual vamos a establecer una situación inicial y una situación de equilibrio. ¿Para quién? Para todos, para nuestros reactivos y nuestros productos. En la situación inicial, nosotros ya sabemos que tenemos 1 mol por litro de hidrógeno y 1 mol por litro de yodo, porque eso lo conozco porque yo, digamos, voy a hacer la reacción y digo, bueno, voy a poner en este balón 1 mol por litro de hidrógeno y 1 mol por litro de yodo. O sea, esto lo conozco perfectamente. Por supuesto, al comenzar la reacción de yoduro de hidrógeno no tengo nada, por eso acá puse 0. ¿Qué pasa cuando llegamos a la situación de equilibrio? ¿Cuánto voy a tener de hidrógeno? Yo sé que voy a tener menos, porque el hidrógeno reaccionó, por supuesto. Ahora, ¿cuánto voy a tener menos? No lo sé. Entonces voy a escribir que voy a tener 1, lo que tenía inicialmente, menos X, una cierta cantidad que no conozco, que la voy a llamar X. ¿Cuánto voy a tener de yodo en el equilibrio? Lo que había originalmente menos X, que es lo que reaccionó. Y ahora prestemos atención a lo que habrá aparecido de yoduro de hidrógeno en ese balón. Ahí sí, es muy importante que yo mire cuál es la relación estequiométrica entre los reactivos y los productos y yo de alguna manera pueda decir, bueno, si reaccionó X de hidrógeno con X de yodo, ¿cuánto se produjo de yoduro de hidrógeno? 2X, para eso me sirve este 2 que tenemos acá adelante. Se produjeron 2X de yoduro de hidrógeno y eso es lo que voy a poner acá. Eso es muy importante que nosotros podamos escribir esta tabla adecuadamente, porque si no después el problema, digamos, cuando lo resolvamos, va a estar mal. Entonces ahora, ¿cuál es la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción? Miremos un poquito la reacción otra vez arriba y veamos qué es. En el numerador, el producto que es el yoduro de hidrógeno, elevado al cuadrado porque es su coeficiente estequiométrico. Y en el denominador, el hidrógeno y el yodo, elevados a la 1, porque en realidad su coeficiente estequiométrico es 1. Bien, entonces ¿eso a qué es igual? Bueno, en el numerador tenemos 2x al cuadrado y en el denominador tenemos 1 menos x, que es el hidrógeno, por 1 menos x, que es el yodo. ¿Esto lo podemos reordenar un poquito? Sí, podemos decir 2x al cuadrado, y fíjense que abajo 1 menos x por 1 menos x lo podemos escribir como 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como 2x sobre 1 menos x todo al cuadrado. Y eso ya sabemos cuánto vale porque el valor de la constante es conocido. Eso es igual a 64. Por lo tanto, si nosotros queremos sacar ese cuadrado de allí, ¿qué es lo que vamos a decir? Y vamos a decir que 2x dividido 1 menos x va a ser igual a la raíz cuadrada de 64. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto, digamos, recuerden un poquito de matemática, esto puede dar lugar a dos resultados, más 8 o menos 8, porque cualquiera de los dos elevado al cuadrado me va a dar 64. Entonces, de allí
nosotros vamos a tener dos situaciones posibles. Una primera situación en la cual digo que 2x va a ser igual a, acá hacemos distributiva, va a ser igual a 8 menos 8x, y de ahí esto me va a dar que 10x, también pasando este 8x para allá sumando, va a ser igual a 8 y por lo tanto de allí voy a despejar x y va a ser igual a 0,8. ¿Qué pasa? Como este resultado también es posible, porque menos 8 al cuadrado también me da 64, es decir, el resultado de esta raíz cuadrada son estos dos números, yo tengo que ver cuál realmente tiene sentido para mí, para lo que estoy haciendo, que es hallar una concentración. Entonces, cuando resuelvo con este resultado, ¿qué me queda? Fíjense que 2x es igual a menos 8 más 8x, aplicando la distributiva. Por lo tanto, me queda que menos 6x es igual a menos 8. Y por lo tanto, de allí, despejando, x me queda igual a 1,33. Entonces yo digo, de estos dos números, realmente, ¿cuál tiene sentido físico para mí? Que estoy hallando una concentración molar que le tengo que restar a 1 molar, porque una vez que yo halle esta x, esa x justamente me va a servir para encontrar esta concentración y esta concentración. Si yo le restara a 1 molar 1,33 molar, me daría un número negativo. Entonces ahí es donde me pregunto, ¿tiene sentido una concentración negativa? No, no tiene ningún sentido, porque las concentraciones son cantidades reales de moles por litro de algo, de cualquier sustancia, por lo tanto siempre van a ser números positivos. Eso quiere decir que el número que a mí me sirve es este, y este lo descarto. Entonces, el valor de x que tiene un sentido físico para mí en esta situación es 0,8. Entonces, usando ese valor de x, ahora sí, yo puedo decir que la concentración de yodo en el equilibrio es igual a 1 menos 0,8. Esto va a ser igual a 0,2 molar, porque recuerden que eran concentraciones molares. La concentración de hidrógeno va a ser igual, las dos son exactamente iguales, 0,2 molar. ¿Y cuánto se habrá producido de yoduro de hidrógeno hasta haber alcanzado el equilibrio? 2 por 0,8, es decir, 1,6 molar. Y ahí he podido hallar las concentraciones en el equilibrio para estos reactivos y este producto, teniendo en cuenta entonces que estábamos hablando de una reacción reversible. Ven que si no aplico el concepto de constante de equilibrio, es como que no puedo hallar las concentraciones en el equilibrio de cada uno de ellos, es decir, de los reactivos y de los productos. Muy bien, esto entonces como ejemplo de cómo encontrar las concentraciones en el equilibrio. Muy bien, ahora volvamos a esta situación. Bien, entonces, para seguir entonces con este problema, no con este problema, perdón, con este tema que es equilibrio químico. Que en realidad se va a aplicar el principio de Le Chatelier a todos los equilibrios. Hay un principio que es de 1888, el principio de Le Chatelier, que dice, cualquier cambio en las variables de un sistema en equilibrio produce que dicho sistema evolucione
hasta contrarrestar el efecto impuesto. ¿A qué se refiere con cambio en las variables de un sistema de equilibrio? Que uno, una vez que alcanzó el equilibrio, le cambie algo al sistema. ¿Qué le puede cambiar? La temperatura, la presión, las concentraciones. Cualquiera de esas cosas que uno le cambia al sistema lo está alterando al sistema. Entonces, Le Chatelier lo que dijo es, el sistema trata de contrarrestar el efecto impuesto, trata de hacer lo contrario de lo que yo le hago. Si yo le aumento la temperatura, el sistema trata de bajarla. Y así sucesivamente. Entonces lo vamos a ver ahora con ejemplos. Vamos a suponer que tenemos esta reacción, que es una reacción muy utilizada a nivel mundial para la producción de amoníaco, que se utiliza muchísimo como fertilizante, así que se usan millones de toneladas mundiales. Esta reacción se hace a partir del nitrógeno, del cual tenemos una gran cantidad en el aire, y a partir del hidrógeno. Es un equilibrio homogéneo porque se da todo en el mismo sistema, son todos gaseosos, tanto los reactivos como el producto. Muy bien. Entonces, nos podríamos preguntar, por ejemplo, en este equilibrio, una vez establecido, ¿qué ocurriría si nosotros modificamos la concentración de uno de estos reactivos? Por ejemplo, el nitrógeno. ¿Cómo la modificamos? La aumentamos. Entonces pensemos, el principio de Le Chatelier dice que el sistema va a evolucionar para contrarrestar el efecto impuesto. ¿Y qué significa contrarrestar el efecto impuesto? Si yo le estoy aumentando la concentración de nitrógeno, el sistema va a tratar de bajar la concentración. ¿Y cómo hace? Y lo va a hacer reaccionar. Eso es lo que va a hacer. Para gastar ese nitrógeno que yo le estoy agregando, le estoy aumentando, lo hace reaccionar y por lo tanto el sistema evoluciona hacia la derecha, hacia la producción de más amoníaco. Por supuesto, consumiendo también hidrógeno en ese camino. El equilibrio entonces se va a desplazar hacia la derecha generando más amoníaco para justamente contrarrestar ese efecto. Pensemos, ¿qué podría ocurrir con el equilibrio si bajamos la concentración de hidrógeno? Es decir, nosotros ya hemos establecido el equilibrio y empezamos a sacar hidrógeno de ahí del balón de reacción, por ejemplo. Empezamos a sacar solamente hidrógeno. Entonces, si nosotros sacamos hidrógeno, ¿el sistema qué tratará de hacer? Lo contrario. ¿Y cómo haría el sistema para aumentar hidrógeno? Y haría la reacción inversa, es decir, la reacción que va desde el producto hacia los reactivos para poder producir más hidrógeno. Quiere decir que se desplazaría hacia la izquierda, es decir, hacia la producción de nitrógeno y hidrógeno y por lo tanto estaría consumiendo amoníaco. Esta es una aplicación, entonces, acá estamos viendo cómo aplicar el principio de Le Chatelier cuando cambiamos la concentración, por ejemplo, en un sistema en equilibrio. De esto después hay problemas por ahí para resolver en la guía. ¿Cómo se modificaría el equilibrio si nosotros modificamos la temperatura? Dijimos que eso es muy importante porque incluso la constante de equilibrio está establecida en función justamente de la temperatura. El único factor que la modifica es la temperatura. Entonces, veamos un ejemplo. Esas modificaciones van a depender si la reacción es endotérmica o exotérmica. Nosotros todavía no hemos visto esto porque es del capítulo de termodinámica, pero simplemente sí ya podemos definir que las reacciones exotérmicas son aquellas que desprenden una cierta cantidad de calor, que liberan una cierta cantidad de calor, que lo marcamos acá con la letra Q. Las reacciones endotérmicas son las reacciones que necesitan calor para producirse. Entonces, si yo tuviera una reacción cualquiera, exotérmica, ¿cómo la manifestamos? A más B queda C más D más una cierta cantidad de calor que lo pongo ahí con esta letra Q.
Eso sería una reacción exotérmica. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos la temperatura? Al aumentar la temperatura, nosotros estaríamos añadiendo una cierta cantidad extra de calor. Entonces estaríamos afectando a un producto de la reacción que aumentaría. Entonces, ¿el sistema qué trataría de hacer? El sistema trataría de hacer el efecto contrario, es decir, gastar esa cierta cantidad de calor. ¿Y cómo gastaría esta cantidad de calor? Yendo hacia la izquierda, yendo hacia los reactivos. ¿Para qué? Para eliminar esa cantidad de calor extra que nosotros le hemos agregado. Esto es muy importante que nosotros veamos que además modifica la constante de equilibrio. ¿Por qué? Para esta reacción genérica, la constante de equilibrio que es igual concentración de C por concentración de D sobre concentración de A por concentración de B. Dijimos que aumentamos la temperatura y por lo tanto el equilibrio entonces se desplaza hacia la izquierda. Si se desplaza hacia la izquierda, fíjense que lo que va a aumentar son las concentraciones de A y las concentraciones de B y por lo tanto van a disminuir la concentración de C y la concentración de D. Si yo miro el equilibrio, ¿qué significa eso para la constante? Significa que aumenta el denominador y disminuye el numerador. Por lo tanto, la constante de equilibrio disminuye, se hace más pequeña. Entonces sí, por supuesto, es muy importante tener en cuenta si la reacción es exotérmica o endotérmica. Fíjense en esta reacción, así como la escribimos, es una reacción endotérmica. Tengo el reactivo A, el reactivo B y necesito una cierta cantidad de calor para que se produzca C y D. Estas son las reacciones que llamamos endotérmicas. ¿Qué pasa en una reacción endotérmica si aumentamos la temperatura? Me hago la misma pregunta que antes. Fíjense que si yo aumento la temperatura, lo que estoy haciendo es modificar la zona de los reactivos, porque es como si yo aumentara un reactivo. Si yo aumento un cierto reactivo, en este caso el calor, la reacción va a tratar de consumirlo. ¿Y cómo lo consume? Yendo hacia la derecha, hacia los productos de la reacción y por lo tanto generando más C y D, que son los productos de la reacción. Bueno, entonces, esto sería efecto de la temperatura. ¿Qué pasa cuando tenemos cambios de volumen o de presión? Esos cambios solamente influyen cuando tenemos reacciones que se dan en estado gaseoso o que por lo menos alguno de los reactivos o los productos están en estado gaseoso. Entonces ahí los cambios de volumen o de presión influyen sobre el equilibrio. Vamos a volver a la reacción de formación de obtención de amoníaco, que es una reacción en estado gaseoso. Todos los reactivos y los productos están en estado gaseoso.